Hoy día, varios grupos religiosos han promovido la observancia del día de reposo, sábado, como necesaria para la salvación. Es bien sabido que el pueblo de Israel guarda el Shabbat, el séptimo día de la semana de acuerdo a la ley que Dios les entregó en Sinaí. El día de reposo fue establecido como una señal entre Yahweh y los hijos de Israel. Era un pacto perpetuo de Dios con su pueblo escogido y liberado de la esclavitud en Egipto. Hoy Dios nos libera del Egipto del pecado y su esclavitud, y nos da el reposo verdadero en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Sin embargo, la Iglesia Adventista, el movimiento de raíces hebreas, y algunos grupos evangélicos creen que es necesario, y requerido por Dios en el pacto de la gracia, seguir guardando estrictamente un día de reposo a la semana, especialmente el día sábado. Sin embargo, y a través de la revelación bíblica requiere, realmente Dios que los cristianos no judíos, guardemos el día del sábado, como un día santo, y las fiestas anuales. En este vídeo veremos la respuesta. Todos sabemos que Dios le dio muchas leyes a su pueblo Israel cuando lo sacó de Egipto. Entre estas leyes habían varias conocidas como leyes rituales o ceremoniales, cuales no son requeridas hoy, como obligatoria, a un creyente no judío, y menos como un requisito para la salvación. Por ejemplo, el rito de la circuncisión de la carne. En el Nuevo Testamento se habla innumerables veces acerca de esto. Pablo, bajo la revelación del Espíritu Santo y en virtud del nuevo pacto en la sangre de Jesús, enseñó que la circuncisión no era aplicable a gentes de otras naciones. Y señaló que todo aquel que se sometiera a este rito, mostraría que no creía en el poder redentor de la sangre del Señor. El libro a los Gálatas es muy explícito con este tema. Le invito a que lo estudie detenidamente. En el libro de Romanos también se explica que el pacto de la circuncisión no aplica a los no judíos, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:28 y 29. En otro lugar leemos: ¿fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide. Primera de Corintios 7 y 18. La Biblia en Génesis 17, 13 y 14 nos aclara que el pacto de la circuncisión del prepucio era solamente entre Dios y el pueblo de Israel. Es un pacto perpetuo, para todas sus generaciones. Lo mismo vemos con el día de reposo. Los hijos de Israel guardarán, pues, el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Éxodo 31, 16 y 17. Dios les dio el reposo físico en Shabbat a los hijos de Israel con dos propósitos, como señal de que fueron liberados de la esclavitud en Egipto, y como recordatorio de que solo Él era el Dios verdadero, quien creó los cielos y la tierra, no las deidades de las naciones paganas vecinas. Aunque el sábado está dentro de los 10 mandamientos, no es un mandamiento del tipo moral, sino ceremonial. Por ejemplo, no robar, o no asesinar, no adorar, codiciar, etc. Son mandamientos que son repetidos por Jesús y los apóstoles más adelante en el Nuevo Pacto, pero no se hace mención como un requisito necesario, la observancia del sábado. El apóstol Pablo dice que el ser humano, de por sí tiene una conciencia que le acusa cuando hace algo malo. Por ejemplo, si roba, algo dentro de sí le indica que está mal, porque cuando los de otras naciones que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Romanos 2, 14 a 16. Pero la no observancia del sábado, no es una acusación que el ser humano tenga a su conciencia, a no ser que quiera someterse a su observación ritual. La Biblia no solo habla de un solo día de reposo, o sábado, sino de varios días de reposo, varios sábados. Todos ellos debían ser observados por Israel estrictamente. Por ejemplo, en Levítico 23 se mencionan las 7 fiestas de Yahvé, y en todas se debían hacer rituales, como sacrificio de animales. En una, no se puede consumir levadura por varios días, etc.
Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo que en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Éxodo 31:13. ¿Y qué se dice, en el nuevo pacto, sobre la observancia de estos días? La Biblia es clara en establecer que no hay que someterse a ello. Los no judíos que se sometan a esto caen de la gracia de Dios. Veamos el regaño que Pablo le hace a los Gálatas por desviarse a celebrar las fiestas ceremoniales, esto, influenciados por los judaizantes. Gálatas 4:9, 10 y 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Y luego en el versículo 21 dice, para aclarar que está hablando de los días exigidos por la ley de Moisés. Díganme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Está claro. Bajo el nuevo pacto no se requiere la observancia de los días de reposo de un modo religioso, ni siquiera el Shabbat semanal. El que diga que guarda el sábado como mandamiento de la ley debe entonces hacer tal y como lo dice la ley. En la ley del sábado ese día no se podía hacer carga alguna, cocinar, ni prender fuego. Era un día de absoluto reposo físico. Jesús, viendo la hipocresía de los fariseos de su tiempo, dijo, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Lucas 14:5. Como Jesús era judío, él observó el día de reposo, sin embargo, como él mismo junto al Padre creó todas las cosas, tenía la autoridad de hacer reformas y regulaciones. Por lo tanto él era el Señor del día de reposo. Pero ahora es él también nuestro verdadero reposo, nuestra paz, y nos es puesta la señal, el sello del Espíritu Santo mismo. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil, y mi carga es liviana. Mateo 11:28-30. Pablo declaró, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios 1:21 y 22. Cristo es la realidad, Él es el reposo del cristiano. Él nos ha hecho descansar del peso de nuestros pecados y nos ha dado el poder y la presencia del Espíritu Santo. Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. Colosenses 2:16, 17, versión, Dios habla hoy. Supongamos que, como dicen los judaizantes, es obligatorio que observemos religiosamente el día del sábado. Ya sabemos que, bíblicamente ese día no se debe trabajar en nada que tenga que ver con esfuerzos físicos, cocinar, encender fuego, conducir, etc. Entonces, ¿qué haría un cristiano? Si ese día, debe ir a predicar a un lugar lejano, entonces, no podría conducir, o hacer que otros le lleven. O si tiene que prepararse algo de comer o cargar sacos de alimentos para llevar a los necesitados, entonces, según la Biblia estaría violando ese día. Por esa razón Cristo quitó en el nuevo pacto la obligación de los días de reposo. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Juan 5:16 y 17. La Biblia enseña que los que se quieren someter a las observancias rituales de la ley quedan bajo maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los de las naciones, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:10-14.
En Hechos 15 el Espíritu Santo revela que los creyentes no judíos no estaban obligados a observar ciertas cosas de la ley, como la circuncisión, o días rituales, o leyes alimentarias, por ejemplo, dejar de comer cerdo. Lea ese pasaje con detenimiento. Véase por ejemplo también Hechos capítulo 10. Y Romanos 14. La iglesia primitiva se reunía todos los días, no solo un día a la semana, como lo muestra Hechos 5:42. También lo hacían el primer día de la semana, que hoy conoceríamos como domingo. Lea Hechos 27. El pueblo de Dios, no judíos, no están obligados a guardar el sábado. Ni las instrucciones sobre sacrificios, restricciones dietéticas, fiestas y rituales de purificación. Por ejemplo, Levítico 1-7 detalla varias ofrendas y sacrificios, como ofrendas quemadas, ofrendas de grano y ofrendas por el pecado. En Cristo Jesús todas estas cosas quedaron atrás para nosotros. Los cristianos primitivos de los primeros siglos entendían que no era una norma para ellos la observación del Shabbat. Al contrario, se gozaban en la base de su fe y victoria, la resurrección de Cristo el primer día de la semana. Leemos un registro de este pensamiento. Así pues, si los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza, sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de él. Ignacio, escrito del año 50 a 100 después de Cristo. Estas son las prácticas que la Iglesia cristiana no está obligada a practicar para ser salva. La circuncisión del prepucio como algo religioso. La celebración u observación de los sábados, incluyendo los días festivos y los semanales. La regulación de ciertas carnes para la alimentación. El sacrificio de animales, y el uso de inciensos religiosos. Cuando la Biblia nos dice que no estamos bajo la ley, se refiere a todas estas cosas. Nosotros, bajo la guía del Espíritu Santo, cumplimos todas las leyes morales de Dios y enseñadas por Cristo y los apóstoles para su Iglesia. Ven y hallemos el descanso en Cristo Jesús. Deja que el Espíritu de Dios llene tu vida y hallarás la plenitud, para siempre. Amén.